Si su papá es imperfecto, si su papá algo le molesta, pero dele gracias a Dios por tener un padre. Y los que tuvieron un padre y ya no está con él, o ya no está con ellos, pues también siéntanse dichosos, porque conocieron un padre, tuvieron un padre. Y los que no conocimos el amor de un padre, ahí me incluyo yo, también sintámonos dichosos, porque tenemos nuestro Padre Celestial. A mí Dios nunca me ha desamparado. Como un Padre amoroso, siempre ha cuidado de mí. No niego que la figura paterna hace falta. A veces platico con mi esposo y le digo, realmente un padre hace falta. Aunque sea regañón temático, a veces los muchachos dicen, este mitad es algo loco, ¿va? Pero hace falta esa figura. Yo recuerdo que en mi adolescencia, cómo deseaba tener un padre. Tenía a mi abuelo que fue el que me crió prácticamente, mis abuelos, pero no es lo mismo, créanme lo que no es lo mismo. Entonces, quizás por su avanzada edad, él tenía otras cosas que hacer y yo deseaba un padre. Entonces, pero conocí al Señor y reconocí que los cuidados de mi Padre Celestial nunca me faltaron. No tuve al Padre terrenal, pero tuve a mi Padre Celestial. Sé que usted tiene a su papá, dele gracias a Dios. Si ya se fue con el Señor, pues también dele gracias a Dios porque lo conoció y tiene ese recuerdo en su corazón. Abraza un recuerdo. Y los que no lo tuvimos, también démosle gracias a Dios, sintámonos dichosos, porque nuestro Padre Celestial nos ha dado ese amor y ese sostén que nosotros necesitamos. Así que como hijos de Dios, pues sintámonos agradecidos con el Señor, démosle gracias a Dios. Así es que en esta mañana me dieron un tema para desarrollarlo. No sé si está en pantalla. No, no está. El amor de papá. El amor de papá, ¿qué podemos decir, verdad? Comúnmente se dice, bueno, yo no creo en eso de que tiene más realce el Día de la Madre que el Día del Padre. Es igual, porque si bien es cierto, hay padres irresponsables, pero también hay mamás irresponsables, ¿verdad? Que no tienen ese amor, pero son las excepciones. Así es que el amor de un padre es importante. Y yo en lo que conozco, ya hablando a nivel de nuestra iglesia local, yo a ustedes los conozco como padres y sé que son padres abnegados, admirables, sufridos. Yo hace como unos 2 años vi llorar a un padre por la enfermedad de su niña y de veras me conmovió ver a un hombre llorando porque su hijita estaba enferma. Imagínense que el amor de papá. Bien, y vamos a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículo 40, y vamos a leer del 40 al 42. Si me ayudan con un poco de luz, hermano Tony, por favor, ya en la vista ya no mucho. Ya no da. Gracias, hermano Tony, gracias. San Lucas capítulo 8, versículo 40 al 42, donde encontramos el relato de Jairo, de la hija de Jairo. Bien, ¿lo tenemos? Le damos lectura. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Amén.
Gracias, hermanos, por estar en pie. Pueden sentarse. Bien. En la Biblia, hermanos, encontramos diversidad de ejemplos de hombres que fueron padres excelentes, que tuvieron cualidades con sus hijos extraordinarias. Y uno de ellos es Jairo. La Biblia dice, hermanos, que este hombre lo describe como un varón llamado Jairo. Dice que era principal de la sinagoga. ¿Qué significa esto? Que era un hombre religioso, era un hombre que tenía grandes responsabilidades, porque cuando dice que era el principal de la sinagoga, entendemos que era el administrador de la sinagoga. Entonces tenía muchas responsabilidades. A lo mejor era el que llegaba a abrir, el que ordenaba las sillas. Bueno, en ese tiempo no se usaban sillas, pero ordenaba el lugar donde se iban a ubicar los que iban a llegar, ordenaba los implementos para el altar, que los judíos eran muy estrictos en la posición de cada utensilio que se ocupaba en los servicios religiosos que se llevaban a cabo en las sinagogas. Entendemos que era un fariseo, estricto cumplidor de la ley, un religioso. La religión, hermanos, es todo aquello que hacemos que nos liga a Dios o que busca acercarse a Dios. El Evangelio es Dios buscando al hombre. Entonces, nosotros, hermanos, no nos basamos solo en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hace por nosotros. Pero acordémonos que el fariseo era algo estricto. Entonces así era este hombre. Posible un hombre de un carácter bastante firme, bastante fuerte. Pero era papá. Era hombre de familia. Entonces, veamos las características del amor de un padre. Un padre como el nivel de Jairo, al nivel de Jairo, o en otro nivel, en el nivel que sea, pero el amor de un padre es muy especial, hermanos, es muy especial. Una de las características es, hermanos, que el padre sabe y debe saber que hay alguien que supera el amor por sus hijos, que ese es Dios. Un padre ama mucho a sus hijos, pero debe saber que hay alguien que lo ama más, a su hijo y a su hija, y Él es Dios. El amor de Dios, incomparable. A lo mejor Jairo ya había buscado médicos. Entendemos también que era un hombre de dinero, porque para que fuera el principal era un hombre importante, con autoridad, con dinero, un hombre muy solvente. A lo mejor ya había buscado muchas alternativas, pero aún con todo, él había oído hablar de Jesús. Y él entendió que Jesús podía hacer por su hija lo que él, con todo y su autoridad, su poderío, no podía hacer, porque Jesús la amaba más, porque es el creador de la vida. Entonces, a pesar de ser un hombre en su nivel, un padre hace todo lo que puede por el bien de sus hijos. A pesar de todo, él no dudó en encaminar sus pasos hacia donde estaba Jesús. Padre de familia, busque a Jesús. Lleve a la presencia de Jesús a sus hijos, que es lo mejor. El amor de un padre, hermanos, supera cualquier dificultad. Imaginémonos, hermanos, el cuadro por un momento. Dice la Biblia que había una multitud. Jesucristo andaba en
mejor momento de su ministerio. Y Jairo era un hombre muy conocido en el medio. Posiblemente antes de ir él a meterse a esa multitud, a meterse en medio de la gente, él pudo haber pensado, ay hombre, me van a criticar. Bueno, y no solamente la crítica, le podía costar la vida. Acordémonos de las leyes judías. ¿Qué tal si lo acusaban de blasfemo? ¿Qué tal si lo acusaban de traición? Le podía costar la vida ese acto de buscar a Jesús. Pero el amor de un padre lo vence todo. Este padre venció las críticas, venció el miedo, venció la vergüenza de que a lo mejor lo vieran de menos. Bueno, y este que ya se hizo loco, ¿verdad? Bueno, y este que ya, como a muchos de nosotros nos pasó cuando llegamos al Evangelio, que tuvimos crítica, que bueno, hay tantos testimonios, hay quien la familia lo desconoce, les quitan la herencia y tantas cosas. Sin embargo, él soportó críticas, venció obstáculos, soportó críticas, soportó vergüenzas, el peligro, puso su vida en peligro al llegar a Jesús. Pero él comprendió que aunque su vida corría peligro, pero valía la pena porque era para salvar a su hija. Para salvar a su hija. Dice la Biblia que él llegó, imagínense que este hombre, con toda su importancia, digamos así, entre comillas, dice que llegó donde Jesús, postrándose a los pies de Jesús. Veamos este hecho notable. A nosotros, pues como que no mucho le damos el realce de postrarnos delante de Dios. Pero en el caso de él sí, era relevante por su condición. Y dice que le rogaba que entrase en su casa. Todo un don Jairo, podemos decir, y rogándole a Jesucristo, a aquel hombre en sandalias, a aquel hombre a lo mejor sudado, a lo mejor mal vestido, su túnica por allí, qué sé yo, un poco raída, porque él dijo que él no tenía ni almohada donde poner su cabeza. Pues humillándose delante de Jesús, rogándole que entrara en su casa. Padre de familia, que me escuchan en esta mañana, permita, por favor, que Jesús entre a su casa. Que Jesús tenga trato con sus hijos. No le impida que sus hijos lleguen a Jesús. Cuando los niños se acercaban a Jesús y los discípulos los alejaban, Jesucristo dijo, dejad venir a mí a los niños y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre de familia, permita que Jesús entre a su casa, que viva en su casa, que reine en su casa. En un hogar cuando habita Cristo, se acabó el machismo. Hoy muchos se quejan del machismo, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuando Jesús reina, se gobierna bien el hogar. El padre de familia no es el déspota que golpea la mesa. Aquí yo mando, aquí yo mando y aquí yo mando. Y los pobres hipotes debajo de la mesa. Uy, mi papá está enojado, ya le va a pegar a mi mamá. Cuando Jesús está en nuestras casas, se acabó el machismo. Se acabó el feminismo. Ya la mujer no le dice al esposo, la mamá, ve vos a mí no me mandás, yo voy donde yo quiera. ¿Y ve vos qué haces? No. Hay acuerdos. Hay pactos. Hay comunión. Porque Jesús está en nuestra casa. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Jesús reine en nuestros hogares. Le rogaba que entrase en su casa.
Que las puertas de nuestra casa, de nuestro hogar, estén abiertas para Jesús. No se niegue a hacer sus cultos familiares con sus hijos, qué bonito. Reúna a su familia, reúna a sus hijitos. Abra las puertas para que entre Jesús y verá cómo su hogar camina diferente. Los hijos sienten el amor de su padre. Los hijos aprenden a reconocer el amor de Dios porque conocen a Jesús, porque se les ha enseñado el camino. Ay, eso es muy bonito. Es muy importante. Es importante que confiemos los hijos en las manos de Jesús. Fíjese, otro detalle. Jairo dejó sus ocupaciones. Así como ustedes, padres, que en esta mañana me escuchan, ustedes dejan sus ocupaciones para buscar de Jesús. Vienen de trabajar y buscan a Jesús, la presencia de Dios. Le sirven al Señor. Tal vez están con sueño en la noche cansados, pero les toca el mensaje al día siguiente y están desvelándose preparando el mensaje. Porque buscan a Jesús. Jairo, con todas sus ocupaciones y sus responsabilidades, fíjese que no mandó a la mamá. La niña tenía mamá, porque hay una parte ahí que dice que los padres se alegraron. Estaban admirados por lo que Jesús hizo. Tenía mamá la niña. No podemos decir que se quedó cuidando a los otros niños porque dice que era hija única. Él no mandó a la mamá. Hay padres que a la mamá le echan todo, ¿verdad? El niño tiene que ir a consulta, anda vos. Mira, hay reunión de padres de familia, anda vos. Mira, fíjate que el niño va a salir en un drama en la iglesia, anda vos. Fíjate que el niño, anda vos. Le voy a ir a comprar zapatitos al niño, anda vos. No, el padre de familia debe estar presente en el desenvolvimiento de sus hijos. Hay padres que se pierden la bendición de ver a sus hijos cantar coros. Aquí, bueno, hoy con la programación que tenemos, muy poco vemos a los niños trabajar, pero ya primero Dios vamos a ir retomando esos detalles. Pero hay padres que se pierden de ver cantar a sus hijos, de verlos ministrar, porque están muy ocupados. Y es cierto, mira, que hoy el afán de la vida diaria es cierto que absorbe. Hay que apartar un tiempo para los hijos y encargarse personalmente de ciertas tareas concernientes a los hijos. Yo siempre me he gozado en gran manera de ver a los niños cuando hay actividades infantiles y los niños traen vendimia. Yo me he gozado cuando he visto a los papás cerca de los niños orientándolos. No, hijito, esto aquí va, vende esto aquí, da el vuelto. Mira, qué bonito ver a los padres involucrados en las tareas de sus hijos. No, dijo él, yo voy a ir personalmente a hablar con Jesús y permitirle y decirle que las puertas de mi casa están abiertas para él. No cerremos las puertas. No cerremos las puertas a Jesús. El amor de un padre inspira la fe. Les decía, he visto padres llorar por sus hijos cuando están enfermos, cuando están en algún problema. Yo los he visto. Hasta cierto punto, bueno, es conmovedor ver a una madre llorar. Pero un padre enternece e inspira a la fe. Este hombre, hermanos, se humilló. Se postró a los pies de Jesús y les puso su problema, que su hija agonizaba. Mire, a lo mejor su problema con sus hijos no son que estén enfermos. A lo mejor es la provisión económica, que a veces no alcanza para darles todo a los niños, a los hijos, más cuando son adolescentes, que es la época más dura con los hijos. A lo mejor se están haciendo un poquito rebeldes, malcriados, hay que corregirlos. Pero sea cual sea la situación, hermanos, un padre de familia vive por fe
y por fe encomienda en las manos de Dios a sus hijos. Por fe, mi hijo está un poquito rebelde, pero por fe yo voy a hablar con él. Yo voy a hacer algo. Yo voy a ministrar en su vida. Yo le voy a hablar porque acordémonos que vivimos en un mundo muy asediado. El enemigo trabaja mucho con la juventud, pero un padre de familia inspira a la fe. ¿Y qué sucede? Que otro padre de familia ve cómo Dios responde, cómo Dios le respondió al hermano fulanito con sus hijos. Inspira. Voy a creer yo también. Voy a poner en las manos de Dios a mis hijos. Le voy a encomendar la vida de mis hijos a Jesús para que les vaya bien y para que me vaya a mí también, porque la felicidad de un hijo es también la felicidad de un padre. Es indescriptible el trabajo de un padre. Los padres se desvelan, no solamente, bueno, gracias a Dios yo sé que aquí en la iglesia se da eso, que los papás se levantan a medianoche a darle pachita a los niños, dejan que la señora duerma un rato, después se levanta ella, bueno, no sé cómo se desenvuelven, pero hay padres que se desvelan, hay padres que se cansan, los padres se preocupan, suceden muchas cosas, pero por la fe puesta en Jesús, sus hijos van creciendo, sus hijos se van fortaleciendo. Los hijos se van desarrollando de tal manera, hermanos, que Dios da la victoria a esos padres responsables. Mire, el amor de un padre es un ejemplo de paciencia. Veamos qué pasó. En el versículo, hace un alto, ya en el versículo 43 cambia el rumbo de la historia. Por ahí apareció una mujer, la famosa mujer del flujo de sangre. Acordémonos del milagro, de todo lo que pasó. ¿Cuánto tiempo pasó a esta mujer? Le costó llegar donde estaba Jesús. Estaba enferma, no se movía con mucha facilidad. Cuando uno está enfermo, se pone débil. Y Jesús hizo el milagro en la vida de esta mujer. Sucedió todo lo que ya conocemos. ¿Cuánto tiempo transcurrió cuando Jairo le hizo la petición a Jesús y que fuera sanada la mujer? No sabemos. Pudo haber sido 1 hora, pudieron haber sido 2 horas, una mañana, una tarde, no sabemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Jairo estuvo paciente esperando su turno. Él pudo haberle dicho al Señor, bueno, ¿y por qué te entretenés con esta mujer enferma que ya ni pisto tiene porque ya gastó todo en los médicos? Mi caso es más importante. Jairo tuvo paciencia. Tengamos paciencia. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y él me respondió. Ahí estuvo Jairo sin protestar. Sin protestar, sin exigir su lugar, porque a veces así decimos, pero yo tengo derecho, pero yo tengo aquí la autoridad, pero yo quiero. No protestó. Yo a veces creo que fue prueba para Jairo que llegara esa mujer, para probar su paciencia. Él dio la oportunidad a otro. Quizás él dijo, a lo mejor esta mujer necesita más que yo. A lo mejor la necesidad de ella es más grande y Dios sabe lo que hace. Porque Dios sabe lo que hace, hermano. Las cosas no siempre salen como nosotros queremos, en el momento que queremos y como nosotros pensamos. Dios tiene el control. Dios es soberano. Él supo esperar su momento. No usó sus influencias. Mire, como principal de la sinagoga, él pudo haberle dicho a Jesús, mira, si no te vas a mi casa ahorita, yo mando a traer un par de soldados y te lleven amarrado a mi casa para que vayas a orar por mí. No, pudo hacerlo porque era un hombre importante, pero no sabemos si estuvo paradito, no sabemos si estuvo sentadito, pero con paciencia esperó el momento de Dios. Y para
Y para colmo de mal, le podemos decir, si es que podemos decir así, él estaba esperando. Y Jesús hasta que despachó a aquella mujer y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, sanita y todo. Cuando estaba, dice, hablando aún, Jesús todavía estaba hablando con la mujer, llega un mensajero, donde Jairo le dijo, mira, ya se murió la niña, ya no molestes al maestro. Ay, hermano, no sé qué podríamos nosotros hacer en una situación de esas. Él esperando la respuesta de Dios. Él esperando que el Señor corriera. Él hubiera querido que en ese momento que Jesús tuviera alas y saliera volando para su casa. Pero dejó transcurrir el tiempo, esperó con paciencia. Y cuando ya el Señor se había desocupado e iba a su casa, le llega la noticia. Sí, la niña se murió. Ay, bueno. Dicen que los hijos están preparados emocionalmente para perder a los padres, para enterrarlos, para la muerte de los padres. Ya viene con la naturaleza. Pero los padres no están preparados para enterrar un hijo. Es más, creo yo que se traduce en que es más doloroso enterrar un hijo. Y a él le llevaron esa noticia, que aquella niña por la que él tanto había hecho, había muerto. Y le dijeron, ya no molestes más al maestro. Y Jesús lo oyó. ¿Cómo estaría este hombre? Humanamente, ¿cómo pudo haber sido la respuesta? Cuando Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué pudo haber dicho este hombre? Mira, Señor, pero si te hubieras apurado, si me hubieras hecho caso, por culpa tuya, porque siempre andamos buscando culpables, por culpa tuya se murió la niña, mira. Pero el Señor en ese momento crucial de la vida de este hombre, mire, Dios estaba tratando con él de una forma, hermano, tremenda, removiéndole todos sus prejuicios, todo sus criterios que él tenía, que había sido formado en su tradición religiosa. Dios le estaba tratando, le estaba revolviendo todo aquello y le dijo, no temas, aprende a confiar. Hermanos, ¿cómo trata Dios con nosotros cuando estamos en adversidad? Cuando estamos en problemas. El Señor nos da valor, nos infunde confianza. Y le dijo, no temas. Lo que él más podía tener temor en ese momento, más miedo, que su hija se le fuera a morir. Y ya había pasado. Pero el Señor le estaba diciendo, no tengas miedo. Tomás, cree solamente, fíjese, solamente cree por fe y serás salva. Me llama la atención que el Señor no le dijo, ya le voy a dar la vida, ya te la voy a revivir, te la voy a resucitar. No, le habló de la salvación, que va más allá que lo terrenal. Es un consuelo cuando un familiar muere y parte con el Señor. Eso es un consuelo, hermano, porque sabemos que va a la vida eterna, y aunque sea un hijo, es un consuelo. Sea un hijo enterrando a un padre, a una madre, o lo digo que lo más doloroso, enterrar un hijo, pero hay consuelo en la esperanza de la salvación. Le dijo el Señor, no temas, cree solamente. Para mí, que Jairo le hubiera dicho, mira, ay, así gracias Señor, hasta aquí llegamos. Hay gente que porque no recibe un milagro del Señor, hasta ahí llega. El Señor no me concedió lo que quería, hasta aquí llego. No me dio lo que yo quería porque yo soy fulanito y merezco los favores de Dios. Hasta aquí llegamos, no me acuerdo más de Dios. Hay gente que así procede. No reciben algo, adiós. Pero mire Jairo, qué hombre, ¿verdad? ¿Cómo permitió que Dios lo transformara? Y
y siguió su camino. Jesús a la casa de Jairo. Jairo iba con su corazón destrozado. Su niña había muerto. Humanamente, decía él, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús iba con él. Cuando pensemos, hermanos, que ya no hay nada que hacer, Dios está con nosotros. Y el amor de Dios es más grande que el de un Padre terrenal. Y por eso les decía yo, los que no hemos conocido el amor de un Padre en Cristo, lo tenemos. Y suficiente. Y nos llena. Allí iba Jesús a la casa de Jairo. Y dice el versículo 51, entrando en la casa, a pesar de la mala noticia, Dios no encontró las puertas cerradas, las encontró abiertas. Dice que no dejó entrar a nadie consigo, solo a sus discípulos y a los padres de la niña. ¿Por qué? Por la incredulidad. Otra gente que estaba allí, se estaban burlando. Porque Jesús iba a orar por la niña. Y la niña ya estaba muerta y la gente se estaba burlando. Cuando vamos a ver a un enfermo, el punto es, no es que si vamos 2, que si vamos 3, que si vamos 10, que si vamos 20, según ¿cómo decirle? Según el criterio del enfermo. Yo he conocido enfermos que no les gusta que llegue mucha gente, porque les duele la cabeza, o depende de la enfermedad también. Pero también he conocido enfermos que les encanta que llegue toda la iglesia. Ay, ¿y por qué vinieron tan poquitos? Me han dicho, hemos llegado 15, 20. ¿Y por qué tan poquitos? ¿Y por qué no vinieron los demás? Depende. Pero en este caso, Jesús dejó afuera a la gente porque se estaban burlando. El punto es que cuando vamos a ver a un enfermo, no es la cantidad, sino que la gente que vaya a lo que va, y vaya con fe, y vaya a orar, y vaya a hacer lo que va. Por eso a veces cuando vamos a una actividad de esta, nos ponemos de acuerdo, pero ni agua pedimos, ¿sí o no? Y si llevan niños, ténganlos quietos, agárrenlos ahí quietecitos, que no vayan a andar brincando. Cuando el enfermo es muy grave, o medio grave, no importa, pero no pedimos nada, ni nos sentamos, ni pedimos agua, ni nos ponemos a platicar de otras cosas si hay un enfermo. Nos platicamos cuando la visita no es a un enfermo, a un hermano desanimado o algo así. Pero cuando es un enfermo, no vamos a reírnos, a contar chistes, a pasar el tiempo, a tomar agua, a tomar fresco, no. Es a orar y a orar con fe, que el Señor haga la obra. No llegamos a fijarnos si ya arregló la casa, si está hecha la limpieza, si ya la voló. No, eso no. Nunca lo hacemos. Vamos a lo que vamos y damos la vuelta, confiando que el Señor hará la obra. Por eso el Señor no dejó a la gente que entrara, no dejó, porque la gente se estaba burlando. Incrédulos, ya se murió la niña, ¿qué van a hacer? Bien. En ese momento de adversidad, Jairo comprendió algunas cosas. Entendió lo que es la salvación. Entendió lo que es la salvación. Él había hecho muchas cosas, pero la salvación solo Dios la da. Hagamos todo lo que hagamos, pero la salvación nosotros no la conseguimos por lo que podemos hacer, sino porque Dios la da. Él comprendió que aunque la gente se burle, nosotros sigamos adelante. Mire, en el caso, volviendo al tema de los padres con los hijos, pero esto especialmente yo se lo digo, este consejo se lo doy a las mamás cuando acaban de tener su niño. Mire, desarrolla, les digo yo, un vínculo entre usted y su hijo. Bueno, y ahí está el padre también incluido. Que su hijo le conozca a usted. Porque hay gente que cuando nace un niño, ¿cómo interviene? ¿Se han fijado ustedes?
que no le dé esto, que déle esto, que póngale esto, que hágale esto, que no. Son los padres los que tienen que estar allí, conociendo a su hijo, y su hijo conociendo a los padres. Y los padres deben de estar bajo la dirección de Dios para que aquel niño se críe fuerte, para que aquel niño se críe sano mentalmente y espiritualmente y llegue a ser un servidor de Cristo. La burla, la crítica, los comentarios, esos hay que obviarlos. Si a usted le conviene, va a bañar, un ejemplo, le conviene, va a bañar al niño con agua tibia, y si no, báñelo con agua al tiempo. No, mi niño padece de calor, porque a lo mejor alguien le va a decir, no bañe al niño con agua del chorro, porque mire. Pero la mamá conoce a su hijo y dice, no, a mi niño no le cae mal, porque mi niño es gordo y padece de calor, con agua al tiempo, lo baño al cipote ya. Cada padre, cada madre debe desarrollar ese vínculo y no permitir que tanta gente esté interviniendo en la educación de los hijos. Yo no sé por qué hacen eso. Hágale eso, a no ser que sea algo, una observación. Por ejemplo, que un niño se va a caer. Yo un día llegué a un hogar y no sé cómo fue que medio volví a ver al niño que estaba en la cuna, y el niño se había echado la almohada en la cara y se estaba ahogando. Y le digo yo, mire, el niño se está ahogando. Y le quitaron la almohada. Entonces le dije yo, ahí sí, yo era un consejo, mire, es que a los niños no es aconsejable dejarles almohadas cuando están muy tiernitos, porque las jalan y se las echan en la cara. Pero es un consejo sano. Pero a veces hay gente que interviene en todo, que denle aquí, que denle allá. No, los padres deben estar completamente centrados en la formación y en la educación de sus hijos. Jairo comprendió que ante todo él era un hombre de autoridad, pero ante todo él debía ser obediente a Jesús. Posiblemente no entendía lo que pasó. Llegó Jesús y tomó, ya sabemos, la niña de la mano y le dijo, muchacha, levántate. La niña en ese momento resucitó, pidió, el Señor les mandó a que le diese de comer. Ellos obedecieron, estaban asombrados, estaban atónitos, y el Señor les dijo que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, porque Dios no quería en ese momento propagandas, ni que estuvieran hablando de él, no como hoy, ¿verdad? Que ahí sale mucho, que el profeta, que no sé qué, que el apóstol, que hace esto y esto, la propaganda. No, les dijo el calmadito, no ha llegado mi momento, no digan nada, no hagan la bulla, denle de comer a la niña. Y los padres obedecieron. Así que, hermanos, qué importante es el amor de un padre. Y qué importante es reconocer, hermanos, esa responsabilidad. Que Dios mucho puede amar el padre a sus hijos, pero Dios los ama más. Que hay que confiar en el Señor. Hay que inspirar a otros a la fe. Y hay que tener paciencia al momento que Dios dé la respuesta. Padres de familia, un gran abrazo. Hoy es su agasajo a nivel de iglesia. Yo espero que su casita los hayan agasajado, sus hijitos los hayan abrazado, y que les hayan hecho la promesa de portarse bien. Así es que, gracias al Señor. Bueno, este tema es tan rico, hermano. Este tema es interminable, precioso, lo que Dios nos da. Vamos a orar. Vamos a orar por los padres de familia, tanto de la iglesia como los que nos están viendo. Vamos a orar que Dios les siga dando fuerza, sabiduría, paciencia para criar sus hijitos, que Dios les dé la provisión que necesitan, porque con los hijos pues hay muchos compromisos. Que Dios les provea de veras, que Dios les provea. Pongan en las manos de Dios sus finanzas, que Dios se las va a multiplicar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. En nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te estamos adorando, dándote gracias, Señor, por los padres. Es una fecha dedicada a ellos, en la cual pues se exaltan sus cualidades, los atributos de un padre. Gracias, Señor, porque nos has dado ejemplo a seguir, Señor, porque tú eres el ejemplo para nosotros. Eres nuestro Padre celestial, Señor.
Dios mío, gracias porque aún con nuestros defectos nos amas. Así nos abrazas, así nos recibes, así nos bendices, Señor, con nuestros defectos, Padre, nuestras debilidades. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Ponemos en tus manos a los padres, jefes de hogar. Dios mío, que no desmayen, que sigan adelante. Vale la pena, Señor. Vale la pena que en nuestros hogares sea un reino para tu gloria y tu honra, Señor. Muchas gracias, Padre glorioso. Gracias, Señor.